Mi nombre es Jacobi Aldana y por la gracia del Señor estoy sirviendo a Dios como pastor en la Iglesia Bíblica Soberana Gracia en la ciudad de Santa Marta. Estamos ya allí hace algunos años y el Señor nos ha ayudado realmente. Y quiero que sepan que si en algún momento visitan esta ciudad, tienen una casa donde llegar y tienen un lugar en donde pueden también encontrar hermanos con los que compartimos una común fe. Así que, hermanos, estoy muy complacido de poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Quiero invitarlos a sus Biblias, al libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 32. Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 32. Vamos a leer juntos la palabra del Señor, hermanos. Y si está dentro de sus posibilidades el ponerse de pie como un acto de reverencia a las Escrituras, vamos a hacerlo, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fin de la predicación. Oremos. Señor, te damos gracias. Venimos una vez más ante tu palabra después de haber recordado, Señor, a través de la cena, tu sacrificio por nuestros pecados, tu muerte, tu resurrección, y cómo no nos tomaste en cuenta nuestra maldad, sino que nos hiciste, Señor, herederos de las glorias eternas, habiendo quitado de nosotros la culpa que nos asediaba. Oramos, Señor, que ahora nos permitas disfrutar de tu palabra y que tu Espíritu, Señor, pueda moverse entre nosotros. Que tu palabra corra y sea glorificada. Y que puedas aplicar esta verdad a los corazones aún muy a pesar, Señor, de mi debilidad, de mi insuficiencia. Al fin y al cabo, Señor, es tu palabra y es ella la que tiene el poder para transformar nuestra mente y nuestra manera de vivir. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Ayer en la conferencia que vimos sobre las familias centradas en el Evangelio, hablamos acerca de los capítulos 5 y 6 de la carta a los Efesios. Lo ideal es que hubiésemos continuado, ¿verdad?, nuestra serie de manera consecutiva. Sin embargo, creo que hay algunas cosas, hermanos, que es necesario que nosotros liguemos al Evangelio, ya no desde la perspectiva de nuestra familia, sino desde la perspectiva de nuestra vida como individuos que corren la carrera de la fe. Vamos a hablar hoy precisamente acerca de cómo luce un creyente salvado por la gracia de Dios. Sin duda alguna, hermanos, cuando nosotros somos salvos por la fe, nuestra mente es renovada
y también nuestra manera de vivir debe ser renovada. Y eso es básicamente la idea en la que queremos concentrarnos hoy. Una de las grandes tragedias alrededor del cristianismo en los últimos tiempos es que se ha ocupado de decirle a las personas cómo deben vivir, y eso no está mal. Sin embargo, el problema es que hablan de cómo se debe vivir, sin embargo, no hablan acerca de las bases necesarias, internamente hablando, que deben regir esa manera de vivir. Y yo me refiero más a la forma de pensar. Me refiero a que en ocasiones el mensaje del cristiano contemporáneo, y ha sido el mensaje del cristiano equivocado durante mucho tiempo, es que él le dice a la gente cómo debe comportarse y no de cómo internamente debe ser renovado y cambiado por el poder de Dios. El resultado de esto es un cristianismo moralista, si es que se le puede llamar cristianismo a eso, que desconoce el poder de Dios y cómo ese poder produce en los verdaderos creyentes una vida nueva. En otras palabras, hermanos, nuestra meta como cristianos no es portarnos bien. Nuestra meta como cristianos es que el poder que ha transformado nuestro corazón y nuestra mente nos lleve a una conducta que glorifique a Dios. Así que esa conducta es una consecuencia de y no un fin en sí mismo. En lo que nosotros hemos visto de la carta a los Efesios, o bueno, ayer hablamos algunos aspectos de la introducción a esta carta, nosotros vemos cómo Pablo describe los capítulos 1 y 2, la salvación de los creyentes y cómo ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, o fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y cómo somos introducidos al pueblo de Dios. El capítulo 2 nos dice que todo eso fue por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y al final del capítulo 2 y principios del capítulo 3, el apóstol Pablo nos muestra cómo esos creyentes no fueron salvos solamente para ser individuos que glorificaban a Dios de manera solitaria, sino que fueron salvados para ser parte de una familia, de un pueblo conformado no solo por judíos, sino por gentiles y gente de toda tribu, lengua y nación. En el capítulo 3, el apóstol Pablo entonces ora para que esos salvos conozcan el amor de Dios por el cual han sido salvados, y conociendo ese amor, ellos sean transformados para que puedan vivir una vida digna. Y eso es lo que vemos que se ocupa nuestra carta en el capítulo 4. Allí, desde el inicio del capítulo 4, Pablo describe cuáles son las características de esos creyentes que andan según el llamado de la vocación, como dice en el versículo 1. Lo primero que Pablo dice, que ese andar digno está caracterizado por la humildad, la cual produce unidad en el cuerpo de Cristo, aun cuando somos distintos y tenemos distintos dones, y todo eso para la continua edificación de la iglesia. Ahora Pablo, aquí en estos versículos, continúa hablando de cómo luce ese andar del cristiano redimido y salvado y unido al pueblo de Dios. Y en esta ocasión, el autor se va a ocupar en lo que resta del capítulo 4 y también de la carta a los Efesios, como lo vimos ayer, de responder a la siguiente pregunta. Además de la humildad y la unidad, ¿qué es lo que en términos prácticos caracteriza la vida de un creyente alcanzado por la gracia? Esa es la pregunta que Pablo se va a encargar de responder a partir del versículo 17 y hasta el final de la carta. Y para eso, el apóstol utiliza un medio de enseñanza muy común entre los judíos y que él usa al menos en 5 o 6 ocasiones en toda la carta, y es el contraste. Es decir, enseñar una verdad poniéndola al lado de la verdad contraria. Es decir, poner una verdad al lado de su opuesto. Por ejemplo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos muestra primero lo que éramos nosotros antes de la gracia divina, perdidos, hijos de ira, hijos de desobediencia, y luego nos muestra lo que somos por la gracia. Luego le habla al pueblo de los gentiles y les dice lo que eran antes de la gracia y lo que son después de la gracia. Y él sigue usando ese mismo método de contraste, lo que éramos antes o lo que se espera que, y lo que se espera que seamos después de la obra
del Señor en nuestros corazones. Así que en este versículo, o en este capítulo 4, del versículo 17 al 32, él sigue usando esa metodología del contraste para enseñar cómo debemos vivir. Y hay esencialmente dos cosas o dos grandes divisiones en este pasaje que nosotros vamos a enseñar y a ver en esta mañana. Él deja claro que el andar del cristiano, en primer lugar, está caracterizado por una forma de pensar y en segundo lugar, está caracterizado por una forma de vivir. No como dos cosas independientes, sino como una que produce la otra. En otras palabras, el verdadero andar del cristiano está caracterizado por una manera de pensar renovada que produce una vida de pensar, una forma de vivir renovada. Así que nosotros vamos a ver nuestro texto a la luz precisamente de esos dos encabezados. El primero, cómo es la forma de pensar de un creyente alcanzado por la gracia en contraste con el impío o el pecador. Y el segundo, cómo es la manera de vivir de un creyente alcanzado por la gracia en contraste con el impío y el pecador. Son esas dos verdades que Pablo presenta ahí de manera muy básica. Así que vamos a ir rápidamente a nuestro primer encabezado. Una mente renovada en contraste con una mente reprobada. Dice nuestro texto, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Note el contraste allí, ¿verdad? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Note cómo Pablo presenta en ese contraste primero cómo luce la mente reprobada. Él dice, no anden como los otros gentiles, porque, bueno, ellos tienen una mente reprobada, ellos tienen una mente que está cautiva por el pecado, es una manera de pensar que no es redimida. Y Pablo menciona varias características de esa manera de pensar alejada de Dios, de esa manera de pensar impía. Dicen en primer lugar Pablo que aquellos gentiles sin Dios tienen una mente vana, dice nuestro texto, andan en la vanidad de su mente, una mente fútil, no piensan en cosas que son de provecho para la eternidad. En segundo lugar, él dice que su entendimiento está entenebrecido. Y ese es sin duda, hermanos, el cuadro que nosotros vemos de las personas que están lejos de Dios. Su mente no puede ver más allá de lo terrenal, no puede ver más allá de lo que solo puede satisfacer sus propios deseos y su propio pecado. Su entendimiento está totalmente cubierto por las tinieblas. Y eso es bien curioso, hermanos, porque a veces nosotros nos sentimos un poco abrumados porque decimos, es que yo veo a estas personas sin Dios y son tan inteligentes y tan brillantes. Y cómo alguien tan brillante puede llegar a conclusiones como que Dios no existe, por ejemplo. Y es que, mis amados hermanos, el conocer a Dios no está asociado precisamente a la inteligencia o a la capacidad de razonar que una persona tiene, sino a cuánta luz nosotros recibimos de Dios para poder verle. Y eso es lo que pasa realmente, que muchas de estas personas, aunque quizás su inteligencia está muy por encima de la nuestra, de la mayoría de los que estamos aquí en algunos casos, ellos no pueden entender cosas que incluso el menos preparado académicamente aquí puede entender. Y es cómo Dios se ha revelado a nosotros. Y la razón es, el entendimiento de ellos está obscurecido, está entenebrecido. También, además de tener una mente vana, además de tener un entendimiento entenebrecido, los impíos, los pecadores, los gentiles, alejados de la vida de Dios, son ajenos a Dios. Ajenos a la vida de Dios, dice nuestro texto. No les interesa realmente vivir para agradar a Dios. No les interesan las normas de Dios. No les interesa la ley de Dios, porque solo les interesa la satisfacción de sus propios deseos y pecados. Finalmente dice Pablo que ellos viven en una ignorancia inexcusable. Una ignorancia inexcusable. Y cuando digo esto es que
ellos no serán absueltos por su ignorancia en el día del juicio, aparente ignorancia. Porque en realidad nadie es ignorante. Cada uno de nosotros ha recibido en algún grado la revelación de Dios. Incluso aquellas personas que quizá nunca han escuchado acerca de la palabra de Dios, han recibido también la revelación de Dios de manera natural, a través de las cosas creadas. De modo, dice Romanos, que ninguno tiene excusa delante de Dios. Así que no podemos decir que en este mundo hay alguna persona ignorante sin culpa de lo que Dios ha revelado. Todos, sin duda alguna, son ignorantes, inexcusables. Y como consecuencia de todo esto, son también duros de corazón. Y como consecuencia aún más, se han entregado a la lascivia y a la impureza, a la vida de pecado. Y es interesante ver aquí, hermanos, cómo el apóstol Pablo nos presenta una vida de pecado como consecuencia de una mentalidad, de una forma de pensar, de un entendimiento alejado de Dios. Él mismo desarrolla esa idea en Romanos capítulo 1, cuando dice que los hombres empezaron a tergiversar la idea de Dios, quién es Dios, y cambiaron la imagen de Dios, y por cambiar la imagen de Dios, cambiaron también el uso natural de sus propios cuerpos, entregándose a pecados, hombres con hombres, y cambiando todo el uso natural de lo que Dios había creado para su gloria. En otras palabras, nuestro pecado y el pecado de la humanidad, lejos de Dios, obedece a una idea distorsionada de quién es Dios. Y cada vez que en nuestra mente hay una idea distorsionada de quién es Dios, el resultado será una vida alejada de Dios y también en pecado. El punto que quiero afirmar aquí, hermanos, es que una vida de pecado y mundanalidad no es un mero patrón de comportamiento simplemente. Cuando nosotros vemos a una persona viviendo en un pecado terrible y en una vida disoluta, en realidad el problema no es solo de su comportamiento, no son solo las cosas que hace. Él está obrando de esa manera porque en su mente, en su pensamiento, él tiene construidas ideas que nada tienen que ver con Dios y que por el contrario están lejos de lo que Dios ha revelado. El pecado es una consecuencia de un entendimiento entenebrecido, de una mente ignorante, de un corazón duro. El pecado en su forma es solo la expresión de la degradación en cuanto a la forma de pensar de alguien. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque precisamente, mis amados, eso nos ayuda a nosotros a pensar en que lo que la gente necesita no es necesariamente un cambio de conducta. El borracho no necesariamente necesita dejar de tomar. Y el ladrón no necesariamente necesita dejar de robar. O el asesino dejar de matar. Porque esas son solo los frutos del problema profundo. De un problema asociado a su pensamiento y también a su corazón. Eso nos lleva a pensar a nosotros realmente en que lo único que puede resolver ese problema es el Evangelio, que es el que puede penetrar en el corazón del perdido. Eso es lo que Pablo dice también en la segunda carta a los Corintios, cuando dice acerca de aquellos hombres que por el diablo tienen el entendimiento entenebrecido. Dice, pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para que les alumbrara la luz del Señor Jesucristo. En otras palabras, solamente el poder del Evangelio puede hacer que una mente y un corazón puedan ser verdaderamente transformados y entonces eso produzca una vida transformada. Ahora, yo quiero que piense por un momento en una aplicación práctica de esto, porque muchas veces nosotros como padres, como hermanos, como amigos de personas no creyentes, a veces estamos más preocupados por la manera en que manifiestan sus pecados que lo que está realmente en sus corazones. En cuáles son sus ídolos, en cómo están pensando ellos acerca de Dios, en cómo han cambiado la imagen de Dios.
Alguien, por ejemplo, que dice, no, mira, yo creo en Dios, pero yo creo que Dios a mí me da licencia para yo vivir y disfrutar esta vida. Él tiene una idea de Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es la idea de un Dios santo, que no es la idea de un Dios que aborrece el pecado, sino la idea de un Dios permisivo. Esa es una idea equivocada. Y por eso es que Él vive esa vida licenciosa de pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es presentar una imagen correcta de Dios a través del mensaje del Evangelio. Y no solo para ellos, sino incluso, hermanos, para nuestra propia lucha con el pecado. Porque muchas veces nosotros nos encontramos luchando con los rastros de una naturaleza pecaminosa como creyentes. Y a veces creemos que lo que nosotros necesitamos son meros cambios de conducta. Hace pocos días estaba leyendo un libro sobre el uso de las palabras y de cómo usar nuestras palabras para la gloria de Dios. Y lo estaba leyendo precisamente porque creía que era un problema, y creo que es un problema que yo debo, o un pecado del que debo arrepentirme continuamente. Y es una tentación a la que me veo de frente con mucha frecuencia. Yo hablo mucho y en la multitud de palabras no falta el pecado. Y yo siempre estaba pensando que lo que yo necesitaba realmente era morderme la lengua. O sea, yo decía, para yo no pecar por hablar, yo debo callarme, pero me encontraba que a veces terminaba pecando con mis pensamientos. Escuchaba a alguien que me decía, mira, yo cuando me callo me salen subtítulos abajo. Y a veces nuestros pensamientos terminan también llevándonos al pecado. Entonces dije, ven acá, yo no necesito realmente morderme la lengua, yo necesito algo más profundo, y es por qué yo estoy diciendo esas cosas. ¿Qué es lo que repetitivamente estoy diciendo? Porque a veces llegaba a casa y decía, uy, no, yo no debí decirle eso a ese hermano. Entonces me tocaba a 10 de la noche, mira, hermano, yo estuve hablando contigo hoy, yo te hice un chiste que de pronto fue un chiste de mal gusto, no debí decirlo, perdona. Y ese era mi diario vivir. Y debo decir que sigo luchando con eso. Pero ya entiendo que no se trata de morderme la lengua. Se trata de ir a mi corazón y ver qué es lo que yo estoy pensando de mi hermano, qué es lo que estoy pensando acerca de Dios y cómo eso transforma la manera en que yo hablo. Tenemos problemas técnicos, dice el pastor. Se está oyendo bien, dice el hermano. Ok. Dice el comentarista William Hendrickson lo siguiente: a fin de observar todo el cuadro de trágica desesperanza, estos versículos deben considerarse como una unidad. Entonces queda claro que la futilidad o la vanidad que caracteriza la mente del gentil es resultado de un entendimiento obscurecido y la separación de la vida proveniente de Dios, y a su vez ambos son la consecuencia de un tipo de ignorancia que de modo alguno no tiene excusa, sino que es debido a un voluntario endurecimiento y entrega a un desbocado libertinaje de todo género. Fin de la cita. Cuando estamos hablando de una mente entenebrecida, no estamos hablando de que es que el corazón va por un lado y la mente por otro. No, todo eso es un proceso de pensamiento ligado que al fin y al cabo termina desembocando en una vida de pecado. Ahora bien, después de haber presentado el cuadro de cómo es la vida de un gentil separado de Dios, ahora Pablo continúa con el contraste y nos dice cómo es que debe ser entonces la manera de pensar del creyente regenerado por la gracia. Dice nuestro texto, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Noten ese más que está allí, que es algo como, en cambio vosotros, o contrario a los gentiles, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y mira lo que dice Pablo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Los creyentes alcanzados por la gracia no han recibido esta enseñanza acerca de Cristo. Todo lo contrario, en Cristo se nos ha sido enseñada la salvación, la renovación de nuestra mente y también la renovación de nuestro corazón. Dicho de otra manera, hermano, Cristo para nosotros no es un ejemplo,
malo para nosotros pensar de manera pecaminosa, sino todo lo contrario. Cristo para nosotros no solo es el ejemplo, sino lo que nos transforma para que nosotros tengamos una manera de pensar diferente. Pablo recoge mejor estas palabras en Tito 2, del 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, note eso, la gracia se ha manifestado para salvación, pero también enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, escuche esto, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Noten, mis amados hermanos, cómo la obra de Cristo consiste precisamente en salvar, pero al mismo tiempo por la gracia transformar nuestra manera de pensar a fin de conformarnos a la vida de Cristo. Ahora, hay algo interesante aquí, y es esa palabra que Pablo utiliza en el texto de Efesios cuando dice, si en verdad habéis aprendido de Él, si en verdad habéis oído de Él. Pablo quiere asegurarse que los creyentes en realidad son enseñados por Cristo y de verdad han oído acerca de Cristo. No en el sentido de oírlo audiblemente, en el sentido de que no, el Señor me habló y me dijo, cambia tu manera de pensar. No, sino de haber oído acerca de Él y de su enseñanza. Oído acerca de su conducta, de su piedad, de su vida sin pecado y de su deseo para nosotros. Mis hermanos, hay una forma en la que nosotros podemos reprimir ciertas acciones malas y incluso una persona no creyente puede llegar a hacer eso. Un no creyente puede llegar a decir, mira, yo voy a decidir no volver a fumar y no fuman. Yo conozco abstemios, o sea, personas que un día dijeron no voy a tomar más, que eran alcohólicos empedernidos. Y dijeron, no voy a tomar más, y simplemente no tomaron más. Pablo quiere asegurarse que en realidad nuestros cambios de conducta no son cambios solamente en el comportamiento, sino motivados realmente por Cristo, porque hemos oído de Cristo y porque hemos sido enseñados por Él. Los verdaderos creyentes enseñados por Cristo no son un manojo de cosas que no hacen, sino una mente que ha sido renovada y entrenada por la verdad de Dios. El verdadero creyente no solo ha sido llamado a salvación, sino que el mismo poder que le ha salvado también le provee la gracia suficiente para que su forma de pensar ahora sea distinta. Entonces él no es un abstemio. El creyente que dejó de tomar no es igual al que se metió a Alcohólicos Anónimos y dejó de tomar. Uno solamente puso en off la práctica, el otro fue transformado en cuanto a lo que pensaba acerca de eso por Dios. Y de la misma manera el hombre que un día por remordimiento de conciencia dijo, mira, yo voy a quedarme solo con mi esposa, voy a hacer un esfuerzo y solo me voy a quedar con mi esposa. Eso es muy diferente al hombre creyente que dice, yo voy a morir por mi esposa y voy a morir con mi esposa hasta el último de mis días. Aunque los dos expresan en cierta manera una fidelidad a una mujer, uno lo ha hecho como una consecuencia de su mente transformada, de su concepto acerca de Dios, y el otro lo ha hecho simplemente por una opción y alguna preferencia. Nosotros debemos estar seguros que estamos obedeciendo a una mente que ha sido transformada y renovada por Cristo. Luego de presentar entonces el contraste de una mente pagana y una mente renovada, Pablo hace una especie de resumen aquí de esas dos cosas y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, entonces, dice Pablo, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y note el texto, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Todo lo dicho anteriormente, Pablo lo resume.
En otras palabras, ya ustedes vieron cómo es la mente de un gentil reprobado y perdido. Ya ustedes vieron cómo luce una mente renovada por Cristo. Entonces, despójense de eso viejo, ustedes que vivieron una vida gentil, y vístanse de lo nuevo según Cristo. En otras palabras, vivan conforme al nuevo vestido que se les ha dado. De acuerdo con todo esto, una mente entenebrecida, un corazón duro y todas las demás cosas que nosotros mencionamos acerca de una mente reprobada, se supone que hacen parte de un hombre viejo del que somos llamados a despojarnos porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí debo aclarar que no es que ese hombre viejo esté dentro de nosotros combatiendo con el nuevo. Aquí Pablo está usando más bien una analogía, una especie de ejemplo, como de mira, este es un hombre viejo con una mentalidad vieja, mira cómo luce. Y este es un hombre nuevo con una ropa nueva, con una mentalidad nueva, transformado por Cristo, mira cómo luce. Entonces Pablo dice, desecha ese viejo, no te vistas de él, vístete del nuevo. Y eso debe estar bien claro porque a veces nosotros creemos que nuestra vida de creyentes son dos hombres allá dándose puño dentro de nosotros. Uno viejo y uno nuevo. Entonces a veces como que el viejo sale y el nuevo le dice, no, quédate quieto. Entonces por temporadas como que el nuevo es más fuerte y gana y por temporada. No, hermano, nosotros somos en Cristo Jesús renovados dentro de nosotros y tenemos ahora la mente de Cristo por causa de esa renovación y dentro de nosotros habita el hombre nuevo. Que en nuestro cuerpo seguimos siendo tentados en este cuerpo de verdad, que no es viejo, es el que tenemos, el temporal, el que estará hasta el día que nos muramos o el Señor venga, que en este cuerpo seguimos respondiendo a los estímulos del pecado, eso es cierto, pero nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre ha sido sepultado, como dice en 2 Corintios 5, de manera que si alguien está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas, en todas partes se lo saben, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Hechas nuevas. Notemos de nuevo que Pablo vuelve a insistir en el hecho de que nuestras acciones son el resultado de lo que somos, de lo que está en nuestra mente, de lo que está en nuestro corazón. Y este es el punto de partida de Pablo. De hecho, ese es el punto del texto. Nuestra forma de pensar y de vivir está caracterizada por la voluntad de Dios y es según la justicia y también la santidad que provienen de la verdad de Dios. Muy bien. Habiendo visto entonces esa mente renovada en contraste con la mente impía, lo que hace el apóstol Pablo es mostrar ahora sí cómo luce la forma de vida. Cómo vive externamente el que tiene una mente renovada, no el que es conforme al mundo. Cómo se comporta. Y este Pablo es muy inteligente realmente. Pablo se aseguró de hablar primero de nuestros pensamientos, sentimientos, corazón, antes que hablar de las formas. Y el orden es lógico. Nuestras formas de vida siguen a nuestras formas de pensamiento. Así que una forma de pensamiento renovada traerá como consecuencia una vida renovada. Una forma de pensamiento y endurecimiento del corazón conforme a la impiedad traerá una vida de impiedad. Noten, hermanos, lo que dice nuestro texto en el versículo 25. Por lo cual, en otras palabras, en consecuencia o en relación con todo lo que hemos dicho acerca de la mente, teniendo en cuenta todo esto, desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Y empieza Pablo a darnos una lista de acciones que caracterizan la vida, la forma de vida de alguien que ha sido renovado en su mente. Y utiliza de nuevo el contraste, una forma de vida pagana en contraste con una forma de vida renovada. Una mente y un corazón entenebrecido, ya lo dijimos, trae consigo una vida de pecado, pero la vida renovada trae una vida de piedad. Y es por esto que podemos afirmar que hay un problema bien serio, escuche esto, en alguien que dice creer en las doctrinas bíblicas, entender la verdad, tener comprensión de los misterios de Dios, pero que no vive conforme a ellos. Hay un problema serio y no es un problema de doble personalidad.
Es un problema de pecado, de inconsistencia. Esto no es un asunto, hermanos, de cuántas doctrinas nosotros entendemos. Esto no es un asunto de cuántos credos no sabemos y de cuántos versículos hemos memorizado. Es un asunto de cómo eso nos ha transformado y cómo eso nos lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Nosotros estamos plagados, créanme, hermano, plagados de gente que cree que su justicia está en su capacidad intelectual. Yo soy salvo por lo que sé. Y no es por lo que sabemos. Somos salvos por la fe que nos transforma definitivamente. Así que, muy seguramente, en el cielo nosotros encontraremos mucha gente que nosotros decíamos, este tipo tiene que ser salvo. Con todo el conocimiento que tiene que ser salvo. Y nos encontraremos con la sorpresa de que no. En el caso de que en el cielo no puede identificar esas cosas, ¿no? Pero imagínense que sí. Y nos encontraremos con personas que tal vez tenían un entendimiento básico y esencial de las cosas del Evangelio, pero que fueron verdaderamente transformados por ese Evangelio y vivían una vida de piedad y fueron salvados por la gracia de Dios. Esa nueva forma de vida, como dije, Pablo también la analiza usando algunos contrastes. Sí, yo voy a hacer un esfuerzo aquí porque es una gran tentación. Pues hay unos versículos allí a los que uno quisiera concentrarse y perder de vista cuál es el propósito del pasaje. Y yo espero que el Señor me ayude a soportar esa tentación. Pero vamos a pasar a ver esos contrastes, ¿verdad? De las formas de vida de una persona pía, con mente renovada, en contraste con una persona perdida, con una mente reprobada. Noten el primer contraste, dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una forma de vida reprobada es una forma de vida conforme a la mentira, haciendo mal uso de sus palabras, haciendo daño con sus palabras, mintiendo, mientras que una forma de vida renovada desecha la mentira. Y aquí no estamos hablando solamente de la mentira en el sentido de falsificar la verdad. Estamos hablando de la mentira con todo lo que implica en cuanto al uso de nuestras palabras. El chisme, por ejemplo. La manera en que nosotros usamos nuestros labios para difamar, degradar, para reducir la imagen y semejanza que Dios ha puesto en sus criaturas. Y de nuevo, pudiéramos quedarnos hablando aquí acerca de todo lo que la mentira en este texto implica. Pero el punto es que aquellos que han sido renovados hablan verdad, cada uno con su prójimo, entendiendo que todos son miembros de un solo cuerpo. El segundo contraste que Pablo presenta de una vida renovada versus una vida reprobada es que el de la vida renovada se enoja justamente. Yo sé que eso suena extraño, pero ahorita vamos a mirar en qué consiste eso. No se enoja pecaminosamente dando lugar al diablo. Hay una forma de enojo justa, por así decirlo. O por lo menos que no incurre en el pecado. El enojarnos ante la injusticia, por ejemplo. El enojarnos ante la falta de sensibilidad. El enojarnos ante el pecado de otros o el enojarnos con nuestro propio pecado. Son enojos en cierta manera permitidos. Pero por otro lado el autor dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo siguiente dice, no deis lugar al diablo, que pareciera que es como otra instrucción, pero en realidad está ligado a ese versículo. En otras palabras, no se enojen, no hagan que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren que así le dan lugar al diablo y ese enojo puede producir, como dice Hebreos, una raíz de amargura, puede producir homicidios, puede producir toda clase de males. Así que tengan cuidado. Porque un enojo no justo es una puerta abierta a Satanás. Más adelante el apóstol Pablo describe
Efesios 6, que nosotros estamos en una lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En algún sentido, mis amados, en medio de esa lucha, Satanás anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar, por lo cual nosotros no debemos permitir que nuestros enojos sean enojos injustos que se conviertan de nuevo en una ventana abierta para Satanás o en una puerta. El diablo rápidamente, dice Hendrickson, aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira, resistencia al perdón. Pablo se hallaba muy consciente de la realidad, poder y engaño del diablo. Fin de la cita. Y Pablo todavía es mucho más específico. No se acuesten enojados, dice Pablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se acuesten enojados. Es tan esto, hermanos, que el Señor dice en los evangelios que si tú tienes algo contra tu hermano y tú vas a presentar el sacrificio, o sea, a traer la ofrenda, a pedir perdón por el pecado, dice, pon tu ofrenda allí. Algunos creen que se trata de la ofrenda al momento de ofrendar, del dinero. Pero no, era la ofrenda por el pecado. Pon tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ciertamente nosotros no podemos esperar un perdón de Dios cuando nosotros no estamos dispuestos a reconciliarnos con nuestros hermanos. Y en eso el Señor es enfático, hermano, porque es muy posible, por la susceptibilidad de nuestros corazones, que crezca el orgullo, el rencor y más adelante la raíz de amargura por la cual muchos vengan a ser contaminados. Así que mucho cuidado acerca de esto. Algunas personas dicen, no, hermano, lo que pasa es que usted no sabe, mi mamá era santanderiana y mi papá era guajiro. Entonces cuando yo me enojo, a mí se me sale las dos cosas. Es que no, yo no estoy enojado, es que yo hablo así. No, hermano mío. Nuestra identidad no está determinada ni siquiera por la región donde nosotros vivimos. Eso no es ninguna justificación para nosotros. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y creados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo Pablo que una vida renovada en contraste con una vida pecaminosa está caracterizada en su forma porque el de la vida renovada no roba, sino que en contraste trabaja y es generoso. Y aquí quiero hablar de esto, hermano, porque no necesariamente Pablo se está refiriendo al robo en términos directos como nosotros lo conocemos, de desposeer violentamente a una persona de sus bienes, sino incluso de desposeerlo con astucia de sus bienes. Algunas personas, por ejemplo, por causa de su ociosidad, pereza, por flojera, consumen los recursos de otro sin tener ningún impedimento para el trabajo. Y por eso Pablo pone en contraste el robo con trabajar. Él dice, no robe, trabaje, proveyendo para los suyos y para que pueda ser generoso también con los demás. Sigue diciendo además, no hablen palabras corrompidas, sino las que edifican. Usen bien su boca, no hagan daño con ella. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, al menos, pero básicamente hay una relación entre estas cosas que Pablo dice con los mandamientos. Nosotros mismos, no te enojes, no mates, no robes, no desposeas, no mientas, no tengas en tu corazón deseos. En resumen, dice Pablo, no contristes al Espíritu Santo, no entristezcas al Espíritu. En Efesios 1, 12 y 13, Pablo dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida.
Y Pablo dice, ya que ustedes han sido sellados por el Espíritu, recuerden que como renovados en Cristo, el Espíritu mora en ustedes. Y una conducta conforme al pecado entristece al Espíritu que mora en ustedes. El Espíritu Santo no solo participa en nuestra salvación, regenerándonos, sino en nuestra santificación. De la misma manera que por un tiempo los incrédulos pueden resistir al Espíritu, los creyentes pueden con una vida de impiedad y de pecado contristar al Espíritu con el cual fueron sellados y cuyo propósito es llevarlos a la santificación. Los incrédulos podrán resistir al Espíritu por un tiempo, pero al final el Señor vencerá su resistencia si son llamados y escogidos. Pero los creyentes que contristan al Espíritu Santo, mis amados hermanos, el cual quiere trabajar en su propia santificación, deben ellos trabajar en eso. Deben ellos trabajar en eso. En dejar que el Espíritu Santo obre continua y permanentemente en su propia santidad. Nosotros no podemos proclamar a alta voz que hemos sido salvos por el Espíritu Santo, que nos ha regenerado, que nos ha transformado, mientras vivimos como nos place, lejos de la piedad, porque el Espíritu Santo que salva es el Espíritu Santo que también santifica y transforma nuestras vidas para vivir conforme a la verdad. Pablo concluye entonces con un gran contraste de lo que es la vida nueva, de los que han sido alcanzados por la gracia, en contraste con la vida de aquellos que no han sido alcanzados. Y noten cómo Pablo sigue una estructura muy equilibrada. En el primer bloque, él presentó una mente reprobada en contraste con una mente renovada y un resumen de las dos cosas. Aquí presenta una vida reprobada en contraste con una vida renovada y ahora nos presenta un resumen de eso. Y nos dice entonces en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Al igual que como en nuestra mente nosotros debemos despojarnos del viejo hombre viciado conforme a los deseos mundanos, en términos prácticos y en términos de nuestra vida debemos quitarnos conductas propias de los que no conocen a Dios. ¿Lo ven? En cuanto a nuestra mente, despójense del viejo hombre. En cuanto a su manera de vivir, quítense algunos patrones de conducta pecaminosos. Ese es el punto de Pablo aquí. Y notemos algo bien interesante. Que el énfasis del apóstol son dos verbos imperativos. Despójense y quítense. Son dos mandatos, dos órdenes taxativas, dos mandamientos expresos. Y en efecto, hermanos, la idea de Pablo es que eso es algo que nosotros hacemos. Es algo para lo que nosotros hemos sido facultados por la gracia de Dios y por tanto responsables delante de Dios. Nosotros no somos de los que creemos que el mismo Espíritu que nos salvó, Él solo nos santifica. Dice, no, mira, la gracia me salvó, entonces yo tengo que dejar que la gracia, tenme paciencia, deja que el Espíritu trabaje en mí. Mijo, pero van 10 años con el mismo problema. Dale tiempo al Espíritu que Él trabaje en mi vida. No, hermano. La obra de santificación es una obra de cooperación. El Espíritu produce en nosotros el querer, ¿cómo que, hermano? Como el hacer por su buena voluntad. En la salvación nosotros no ponemos nada, Él lo hace todo, solo ponemos el pecado. Pero en la santificación el Espíritu nos pone el deseo y también nos mueve para que nosotros por nuestra conducta nos despojemos del viejo hombre y quitemos de nosotros ciertos patrones. El Señor que ha salvado al creyente y que lo ha regenerado, espera que ese creyente ahora regenerado, por ejemplo,
por ejemplo, se aparte de amistades que lo conducen al mundo. Tú no puedes estar diciendo, Señor, mira, quítame ese amigo, Señor, que me está invitando todos los sábados, yo estoy cediendo a esa tentación. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, hermano? Decirle a ese hermano, ¿verdad? Mira, yo no puedo salir más contigo, porque tu amistad para mí es un yugo desigual. El Espíritu Santo no se lo va a revelar a él. Es algo que en lo que nosotros tomamos cierta iniciativa. Algunas personas viven su vida cristiana esperando que sus hábitos desaparezcan solos, como por arte de magia. Pero cuando nuestra mente y nuestro corazón son regenerados, tenemos la voluntad y la fuerza para despojarnos voluntariamente de esos malos deseos. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es nuestra santificación. Y es cierto que en algunos casos esos procesos serán más lentos que otros. Y es cierto que en algunos casos tal vez nos mantengamos luchando hasta el último día de nuestra vida. Pero note que he dicho, nos mantengamos luchando. Incluso, hermanos, una persona sin Dios, solo por poner un ejemplo práctico, y lo tomo precisamente de un hermano de quien he aprendido muchísimo, del pastor Paul Tripp. El pastor Paul Tripp dice, y cuenta la historia de un hombre que estaba discutiendo con su esposa airosamente. O sea, era una cosa, y los hijos se metían, y era, a mí no me digas nada, es que aquí... Y en ese momento al hombre le suena el teléfono. Y el hombre coge el teléfono y inmediatamente, hola, ¿cómo está? Qué bueno saludarlo, qué bueno escucharlo, estoy tan complacido. Y habló durante varios minutos con esa persona en un tono tan amable. Y cuando colgó, pareciera como si se hubiese activado Chucky de nuevo. En lo que íbamos, es que yo te estaba diciendo, y los hijos quedaron como que, algo tiene que estar pasándole. Y dice el pastor Tripp que si inconscientemente nosotros tenemos la capacidad para reprimir ciertas conductas, en este caso la ira, ¿cómo no conscientemente y en las manos del Todopoderoso y con la ayuda de su palabra podremos trabajar para vencer esos hábitos y patrones de pecado en nuestras formas de vida? Pero mis amados hermanos, todo esto no se produce por el resultado de nuestro propio esfuerzo. Noten que nuestro texto termina diciendo que hay una gran motivación por medio de la cual nosotros podemos descansar en las fuerzas que Dios provee. Perdonándoos unos a otros, como Dios también que os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Y de dónde proviene esa motivación? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es en el Evangelio, en el hecho de que Cristo perdonó nuestros pecados, quitó nuestras culpas, que nosotros encontramos la fuerza y el poder y la gracia suficiente para vivir una vida conforme a su voluntad. ¿Por qué podemos perdonar al hermano que nos ha ofendido? ¿Por qué podemos ser generosos con él? ¿Por qué podemos no enojarnos y no airarnos hasta el pecado? ¿Por qué podemos hablar verdad siempre con ellos? ¿Por qué podemos relacionarnos piadosamente con nuestro prójimo viviendo para la gloria de Dios? Porque Cristo mismo murió por nosotros y por nuestros pecados. Él es la fuente de nuestra fuerza. Si ese pasaje no estuviera ahí, esto no sería más que una charla psicológica de autoayuda y de cómo reprimir la ira o de cómo dejar de mentir. Pero mis amados hermanos, es el Evangelio el que nos transforma. En nuestra mente, en nuestro corazón y también en nuestra manera de vivir. Así que mis amados hermanos,
volviendo a las palabras de Pablo al inicio del capítulo 1, del versículo 1, perdón, del capítulo 4, 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ese es el llamado del Señor para nosotros. Que ya no andemos conforme a los pecados del mundo, a una mente reprobada, a una forma de vida reprobada, sino que andemos conforme a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y que Él nos provea la fuerza que en nosotros no hay para poder vivir para su gloria. Oremos. Señor, gracias por haber hablado a nuestras vidas de esta manera, Señor. Gracias por exhortarnos con tu palabra, Señor. Y por animarnos, Señor, a que, ya que hemos entendido tu evangelio, ya que hemos recibido tu verdad, Señor, ahora somos nosotros llamados a vivir para la gloria de tu nombre. Señor, tal vez aquí, como yo, hay algunos hermanos, Señor, luchando con algunos patrones de conducta pecaminosos. Y en algunos quizás su lucha se ha vuelto una lucha incansable. Pero como hemos visto, Señor, lo que hemos aprendido de Cristo, lo que hemos oído de ti, Señor, es lo que provee en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque al mirar el mundo, incluso nuestra vida pasada, ¿qué es lo que vemos, Señor, sino desdicha y desgracia? Permítenos, Señor, que al ver ese horrendo cuadro, Señor, de una vida alejada de Dios, podamos no solo dar gracias por haber sido regenerados y rescatados, sino que podamos caminar lo más lejos que podamos de volver a esa forma de vida. Que tu palabra continúe permanentemente transformando nuestros corazones y nuestras vidas. Que puedas transformar completamente nuestro ser, Señor. Danos la fuerza que necesitamos. Danos la voluntad que necesitamos, Señor. Danos el poder que necesitamos. Porque bien dice tu palabra, Señor, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Descansamos en ti, Señor, en esta mañana y oramos que sigas alentando nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.